Queridos amigos de idioma español, yo soy el rector del santuario, el cura rector del santuario de Ars. Bienvenidos en este pueblo de Ars, el pueblo donde vivió el santo cura de Ars y desde 200 años aquí se hace una experiencia extraordinaria. Los peregrinos, las personas del pueblo, de la parroquia, hacen una experiencia de inmersión en la misericordia de Dios, una inmersión que produce una gran alegría, un grande gozo, el sentido de la vida, para compartir esta experiencia de la misericordia con los demás, con los más pobres, con las familias. Como dice el Papa Francisco, el santo cura de Ars era un cura con el olor de las ovejas. San Juan María Vianney amaba sus personas, su pueblo, y los quería, los llevaba con su corazón. Entonces aquí se encuentra un sacerdote, un cura y también una comunidad. Entonces nosotros aquí actualmente somos 30 personas, siempre totalmente a 100% a disposición de los peregrinos para eh, ayudaros a, a buscar, a encontrar un hotel según sus sueños, una casa de acogida para familia u otro, aquí en el pueblo o en alrededor, cerca de aquí. Podemos acoger grupos de varios idiomas, también familias o personas individuales que vienen aquí. Podemos ayudaros a preparar esta venida, acompañar, guiar para que todo sea según sus medidas. Entonces, una visita de una jornada o de algunas horas solamente, o una visita de más días. Todo esto es posible. Naturalmente, hay diversas cosas que visitar, diversas experiencias que hacer. Hay que visitar la casa del Santo Cura de Ars, la casa histórica, también la iglesia parroquial, siempre así como estaba cuando falleció el Santo Cura. Hay también la basílica nueva con el cuerpo intacto, incorrupto del Santo Cura. Hay la iglesia grande también de más de 1000 personas. Hay que ver la película de una hora o de un cuarto de hora en vuestro idioma. Se puede participar a la oración del santuario en varios idiomas, a las misas, las celebraciones, las vísperas, las laudes. Hay también la posibilidad de quedarse por una hora en la capilla de la adoración, en silencio, que está abierta noche y día. Hay naturalmente también esta cosa interesante, una inmersión en la naturaleza. Aquí es un pueblo cercano de la ciudad de Villefranche, pero es una inmersión en la campaña, en la naturaleza de un pueblo pequeño de Francia. Hay senderos por los cuales caminar y gustar el silencio. Um, um, se puede por un día, 2 días, buscar también lecturas interesantes
librería del santuario hay libros en castellano. En español hay también la posibilidad de hacer regalitos, ¿no? Para el párroco, el cura, con un camis, con objetos litúrgicos. Hay posibilidades naturalmente de buscar regalos de otras formas para la familia. Todo eso para repetir en nuestro ser la experiencia del cura de Ars, una experiencia también de acogida de todas las personas, tales cuales son con su camino, con sus heridas, sin condición. Un servicio de escucha de algunas personas. Naturalmente hay siempre también sacerdotes que confiesan, que reciben las personas. Entonces es una experiencia de inmersión, de corazón, una experiencia de corazón, y estamos aquí disponibles para ayudarles a construir esta visita y también para guiaros y acompañaros durante su visita. Será con mucho gusto. Entonces, hasta la vista. Sí, estaba olvidando, y pido perdón, que hay también posibilidades de ir a visitar, a prolongar su visita en Dardy. Es un pueblo de 20-25 kilómetros de aquí, el pueblo donde nació San Juan María Vianney, y más allá se puede ir a Lyon para visitar la basílica, la catedral, el lugar donde fallecieron los mártires, los primeros mártires cristianos de Francia, ¿no? Aquí en Lyon. Se puede ir a Paray-le-Monial, donde hay la ciudad del Sagrado Corazón de Jesús, para hacer una ulterior experiencia del amor de Dios, de su misericordia, y se puede ir también a la Salette. Y yo pienso especialmente a todos ustedes que vienen de América Latina. Entonces, de vez en cuando se tiene miedo del frío. Aquí en Ars no es tan frío, tampoco en el invierno, pero se puede aprovechar de este frío cuando se va en febrero, en enero, a visitar la Salette, después de Ars, a la Virgen María en montaña, donde se puede hacer una inmersión en el amor de la Virgen, sino también en la nieve. En la nieve hay pueblos de mucha nieve. Es una ocasión para ver y experimentar también eso. Entonces yo espero que ustedes van a venir también de América Latina para visitarnos, y bien, estamos aquí listos y en su servicio para que aprovechen verdaderamente de esta visita en Francia y en Ars. Hasta la vista.